Génesis 12, 2. Sí, amén. La palabra de Cristo se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Todos somos de bendición, ¿verdad? Cada uno tenemos un don de bendición, un don de poder, ¿verdad? Lo voy a volver a leer, hermanos. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Cuando Dios comenzó a hablar la palabra y llevaba esa palabra a un hombre llamado Abraham, Dios le dijo: te daré fuente de bendición, te daré palabra de bendición. Para todo lugar que vayas y llegues, puedas hablar mi palabra, y por medio de mi palabra puedas bendecir a otros y a todos los demás, incluso hasta el que no cree en la palabra del Señor. Llegará un momento en que ese incrédulo creerá en esa palabra, porque la palabra de Jesucristo es grande. Bendito sea su nombre. Y decía el Señor: bendeciré grandemente tu vida. Cuando estés débil, cuando estés caído, yo te levantaré. Yo te daré mi mano y te levantarás. Te fortalecerás entre medio de la debilidad, porque Dios es grande, es fiel. Su palabra vive y permanece para siempre, para aquel que le vive y le sirve para siempre. Grandes son sus maravillas. Y le dijo Señor Jesús a Abraham: te daré una nación para que la gobiernes. Tendrás un pueblo maravilloso. Ese pueblo somos nosotros. Ese pueblo somos nosotros, hermanos. El Señor le decía a Abraham: bendice a tu pueblo y tu pueblo te seguirá. En obediencia tenemos que seguir esa palabra, porque esa palabra nunca desvanece, nunca morirá. La palabra de Dios es firme, es fiel y seguirá viva por los siglos de los siglos. Amén, gloria a Dios. El Señor le decía a Abraham: bendice a tu pueblo. Y el pueblo de Abraham era bendecido. Ese pueblo somos nosotros. Tome la palabra, hermano. Ese pueblo estuvo bendecido. Ese pueblo éramos nosotros. En cada momento, en cada lugar, en cada nación, no importa de qué país seamos, aquí todos somos iguales en la casa de Dios. Todos tenemos corona de príncipes, de princesas. Todos tenemos coronas, porque Dios así lo ha querido. Dios nos ha llenado de gloria, Dios nos ha llenado de honra, Dios nos ha llenado de sabiduría, de paz, ¿verdad? Cuando nosotros nos sentimos tristes, a veces nosotros nos podemos sentir, como le dijera, mostrar una cara de felicidad. Pero solo Dios sabe la tristeza que contenemos por dentro. Por eso yo decía de que siempre en todo momento de tristeza, hay que alabar a Cristo. Hay que alabar a Cristo, pero cuando uno alaba a Cristo, uno tiene que estar libre de toda intuición, ¿verdad? En ese momento en que nosotros nos arrodillamos, no importa el lugar, no importa el momento, no importa la hora, nosotros agarramos la Biblia y hay que estudiar la Biblia, hermanos. Pero antes de eso, la palabra del Señor es pura y verdadera, hermanos. Antes de leer la palabra, nosotros tenemos que venir venciendo
malos espíritus, todo aquel espíritu que a nosotros nos acecha en la calle, en el hogar, ¿verdad? Porque a veces nosotros queremos ver al enemigo diferentemente. No, el enemigo se va a transformar en tu padre, en tu madre, en tus hijos, en tu esposo, en tus amigos. Todo aquel que te va a señalar, todo aquel que va a hablar mal de ti, no es un extraño, es el ser que tú tienes cerca. Es el ser que tú dices que te quiere, pero te quiere ver mal, no te quiere ver crecer, ¿verdad? Para ese entonces nosotros tenemos que armarnos con esa armadura y tenemos que venir venciendo todo mal espíritu. Hay que vencer espíritu de temor, hay que vencer espíritu de maldad, hay que vencer espíritu de rencor y de ira. Hay que vencer un mal espíritu de división. Hay que vencer el mal espíritu de enfermedad. Hay que vencer espíritus de rebelión. Hay que vencer espíritus de inmoralidad y de lujurias. Hay que vencer al espíritu de oscuridad, espíritu de perversión. Hay que vencer el espíritu de ambición también, hermanos. No hay que correr. Todo se dará con el tiempo que Dios dice. Hay que vencer ese espíritu de ambición, hermanos. Venzamos el espíritu profanador también. No hay que profanar lo que no es, ¿verdad, hermanos? Hay que vencer el espíritu de inmoral. Hay que vencer el espíritu de profanador, ya lo dije. Espíritu de vanidad, espíritu de murmuración. No hablemos en mal de los hermanos, de las hermanas. Hay que querernos y trabajar como las hormigas, ¿verdad? Porque solo así, cuando ustedes ven en línea, todas las hormigas, todas llevan un poquito, llevan todo su sustento. Así tenemos que ser nosotros en la casa del Señor, ¿verdad? Puras hormiguitas para ver los logros. Hay que vencer espíritus de contención. Venzamos el espíritu de hechicería. Hay que vencer el espíritu de detención. Ese espíritu que a veces nos detiene a leer la palabra. Ese espíritu que a veces nos detiene a no venir a la hora exacta a la iglesia. A veces se llega a la hora y a veces tenemos debilidad porque el cansancio del trabajo es fuerte, es pesado. ¿Verdad, hermanos? Hay que vencer el mal espíritu de mortandad también. Hay que reprender todo mal espíritu, hermanos. Como les decía, a veces nosotros podemos tener debilidades, pero Dios da la fuerza. Bendito sea su nombre. Todos tenemos errores también. Los errores cualquiera nos los ve. Cualquiera nos ven los errores, pero tú haces algo bueno, nadie te lo va a ver. Pero tú cometes un error, te van a sacar 100 errores, ¿verdad? Pero nadie es perfecto. El único perfecto aquí ya tiene nombre, es Jehová de los ejércitos, el que pelea tus batallas, el que pelea mis batallas. Ese guerrero, ese gran yo soy, se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Cada día, cada mañana hay que levantarnos y darle gracias al Señor por unas buenas nuevas que trae cada día, porque cada día es especial, pero especial lo haces tú, no lo hace otro, lo haces tú para el Señor, porque depende cómo tú te levantes ese día, así va a ser tu día. Si te levantas enojado vas a pasar todo el día. Triste, te levantas triste vas a pasar todo el día. Y no se trata de tristeza, aquí se trata de llenar de aceite nuestras vasijas. Y se trata de armar nuestras armaduras rotas. Si tu espada no tiene filo, afílala y dale guerra al enemigo. Yo un día de estos me sentía triste y le hablé por teléfono a mi mamá. Y mi mamá no me contestó, me contestó mi hija.
Mi hija tiene 17 años, pero es una niña que yo, como le dijera, la admiro mucho en el sentido espiritual. Porque si esa niña a capela le dicen, Berenice, venga a predicar, ligerito se sube al altar a predicar, sin bosquejo, sin nada. Entonces yo la admiro mucho. Ese día yo le hablaba a mi mamá, fue el día 31 en la tarde. Incluso ese día yo me sentía triste, creo que fui al súper, yo llevaba mi mantelina y la perdí. Me sentía mal y triste. Le habló a mi mamá y no me contestó ella, me contestó mi hija. Y me puse a platicar yo con ella y se puso a decirme un montón de cosas y a corregirme ella a mí. Y las palabras de mi hija fueron estas: mamá, yo te admiro porque eres fuerte, me dice. Pero ¿qué te pasa ahora? Aleluya. Y me dijo mi hija, ¿qué te pasa ahora? Me dijo. Y yo le dije, me siento triste, pero ¿por qué? Es que estoy lejos de ustedes, le digo yo, ¿verdad? Porque en mi casa nosotros somos una unión fuerte. Nosotros unidos hacemos la fuerza. Todos leemos la palabra. Y ahora donde vivo no leen la palabra, solamente yo. Y para mí es duro eso. Viene mi hija y me dice, tú eres fuerte y te has enfrentado con cosas más duras, más grandes, me dijo. ¿Y cómo ahora te va a venir a debilitar una mala decisión? Me dice. Una persona, o una mala palabra, o un mal consejo. Esfuérzate y sé valiente, me dijo mi hija. Esfuérzate y sé valiente. Solamente siendo valiente yo te voy a poder admirar más, me dijo. Pero derrotada no sos símbolo de admiración, me dijo. Y yo le dije, gracias, hija, le dije. Esas palabras me hacían falta. Esas palabras me hacían falta porque tal vez nosotros ansiamos de que tal vez otra persona nos lo diga. Y quien menos esperamos a veces lo viene a decir. Pero como le digo yo, espiritualmente ella tiene mucho de Dios. Ella tiene mucho de Dios. Nosotros, si queremos ver la grandeza de nuestro Dios, nosotros tenemos que ser obedientes, hermanos. Porque a veces, ¿de qué nos sirve venir a llorar al altar y pedirle muchas cosas al Señor? Si allá afuera nos vamos a portar mal. Aquí todos nos vemos puros angelitos. Pero en la casa, yo no sé cómo somos todos, ¿verdad? Somos, ¿verdad? Entonces lo primero es serle fiel al Señor para que Él sea fiel con nosotros. Nosotros queremos disfrutar de sus misericordias y sus prodigios. Hay que ser fiel también y obediente. Hay que obedecer a su palabra para que el Señor muestre su grandeza, su gratitud, su fidelidad, su misericordia. Y solo así nosotros podemos ver su gloria ante su palabra. Porque Dios ha prometido una tierra nueva para nosotros. De nosotros depende si nosotros queremos llegar a esa tierra, a sentarnos en esas sillas en las bodas del Cordero. De nosotros depende, hermanos. De nosotros depende si nosotros queremos buscar esa recompensa. Porque el Señor tiene una recompensa preparada para nosotros. Pero a veces nosotros mismos no permitimos de que eso crezca. ¿Por qué razón? Porque poquito nos falta para alcanzar esa
ese milagro. Pero llega el enemigo y ataca tu fe. Ataca tu fe. Entonces allí donde pierdes tus prodigios, hermano. Ten fe ante la palabra de Dios. Ten fe y el Señor mostrará su misericordia, su gloria. Le podrás ver de cerquita, dice. Así dice su palabra, ¿verdad? A veces nosotros nos consideramos inquebrantables. Pero aquí el único fuerte ya tiene nombre. Se llama Jehová de los ejércitos. La palabra de Dios es grande, hermanos. Solamente nosotros de rodillas podemos vencer al enemigo. Podemos vencer la tristeza. Podemos vencer todo, hermanos. Solamente si estamos cerquita con Él. Porque a veces nos alejamos de Dios. Cuando nosotros le estamos pidiendo un milagro y cuando vemos que no llega el milagro y no llega, nuestra fe empieza a desvanecer y empezamos a dudar y decimos: Dios no me quiere, Dios no me toma en cuenta. Pero tú no sabes que si Dios está en silencio es porque está trabajando, es porque está preparando algo mejor para ti, mejor que lo que le estás pidiendo. El Señor te puede dar de todo. El Señor te puede dar de todo. Pero tampoco le vengas a pedir un Porsche, ¿verdad? Pídele misericordia, sabiduría, fuerza para leer la lectura, ¿verdad? Que te levante a las 3 de la mañana a leer la lectura, pero te levantas a las 11. Aleluya, Cristo vive. Cristo vive, grandes son sus misericordias, hermano. Todo está en que nosotros le creamos a su palabra. Grande es el Señor. Alabado Jehová. A veces nosotros nos sentimos, cuando nos sentimos, como le dijera, en la prueba, nosotros tenemos que pedirle paz en la tormenta al Señor Jesús. Por mí, en mi vida han pasado tantas cosas. Yo tengo tantos testimonios y qué agradecerle al Señor. Mucho, mucho, mucho. Desde cuando se pueda decir, quizás tengo como unos mis 15 años de estar en la iglesia, pero siento que 10 años estuve con un pie adentro y el otro afuera. Desde el 2017 para acá, siento que sí, me he dedicado al Señor. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque así como yo vi la mano del Señor, así lo van a ver los incrédulos allá afuera. El que no cree la palabra, el que te hace burla, el que te critica, el que habla mal de ti, el que no te da la mano cuando más lo necesitas. Esos incrédulos también van a creer la palabra del Señor, así como la creí yo, así como la creíste tú. Todos van a creer la palabra del Señor. Tengo tantos testimonios, pero yo siento de que 3 testimonios son los más grandes de mi vida. Un día, un 5 de noviembre en el 2021, yo andaba por San Salvador, en El Salvador, y me habla por teléfono mi mamá que llegara a la casa ligero. Yo manejé tan rápido que gracias a Dios las calles estaban vacías. Manejé tan rápido ese día. Yo andaba en un carro, en antisuegra, le digo yo. En un antisuegra andaba, corrí tanto porque mi hijo se enfermó.
Pero mi hijo andaba con unos amigos por el lado de los Naranjos. Mi hijo sufre de hipotermia y se grabó. Y lo trasladaron de los Naranjos, casi de Santa Ana, para Sonsonate. Cuando llega a la casa, yo lo vi tan mal, todo morado, no respiraba. Y yo le dije, levántate, le dije yo. Párate, le dije yo. Te voy a golpear el tórax y dejas ir el aire, le dije yo, ¿verdad? Y con la misma volvés a respirar. En el momento de que él lo hizo, yo golpeé su tórax, pero él ya no ni dejó ir el aire, ni volvió a respirar. Y más que es como del tamaño de Carlos, del hermano Carlos, casi 2 metros mide mi hijo. Cuando le hace así, yo quedo por acá. Ya no dejó ir el aire y se empezó a desvanecer y se viene para abajo. No sé cómo lo pude agarrar. Allí en la casa estaba un amigo de nosotros, de la familia, más pequeño que yo, pero lo agarramos. Echémoslo al carro, me dijo, llevémoslo a la clínica. Está bien, vamos para la clínica. En ese momento mi hijo sufría un preinfarto. Mi hijo sufría un preinfarto en ese momento. Lo metimos al carro. Él volvió en sí, volvió a respirar, pero me decía, no puedo respirar, mamá. Cálmate, híjole, ya vamos a llegar a la clínica. En el transcurso que íbamos para la clínica, como a medio camino, le vuelve a dar otro preinfarto. Dios mío, dije yo. Mis únicas palabras para el Señor fueron, Señor, que se haga tu voluntad, porque la mía no se puede hacer. En ese momento llegamos a la clínica. Llegando a la clínica, mi hijo sufre su tercer infarto. Un niño de 20 años. Un niño de 20 años. Y lo metieron a la clínica y no había médico en ese momento. Y yo entré a la sala de contención y le dije yo a una enfermera, traiga el electroshock. No hay médico, traiga el electroshock. Y le conecté todos los aparatos. Le di voltaje. Le di respiración boca a boca a mi hijo. Fueron unos momentos tan duros. Porque si en este momento viniera Jesucristo y te dijera a ti, dame a tu hija para crucificarla, ¿qué harías? Son unos momentos tan duros. Pero yo en ningún momento, yo me sentía fuerte, en ningún momento lloré, no me puse triste. Todo lo contrario. Le agradecí al Señor y le dije, gracias Señor por tomarme en cuenta. Porque en los procesos es cuando más te fortaleces. Porque si no hay proceso, no hay corazón puro. Si no hay proceso, no hay devoción. Si no hay proceso, tú no sigues a Dios. Tenés que vivir los procesos para salir adelante, para ser un buen adorador. En ese momento le ponen todos el equipo a mi hijo y me dice una enfermera, tú no puedes hacer esto, me dijo. Tú no puedes hacer esto, salte. Sí puedo, porque es mi hijo, le dije yo.
en ese momento mi hijo volvió a la vida. En ese momento yo solo me senté en una silla vacía. Me senté. De este lado tenía yo una silla y otra silla vacía. Pero en ese momento, yo que me siento, y en ese momento el de esta silla me abrazó y el de esta silla me abrazó. Solamente el Señor conmigo en ese momento, y el teléfono va de sonarme y va de sonarme. 3 iglesias aclamaban por mí, por mi hijo. Todas las hermanas aclamaban en mi nombre ahí. Yo decía, gracias, Señor. Gracias. Y en ese momento mi hijo reaccionó, pero con la misma se volvió a quedar dormido. Prepárate tú que duermes. Se quedó en el sueño y yo dije, hijo, no te durmas, le dije yo, ¿verdad? Y solamente se durmió y yo dije, en el sueño se me va a quedar mi hijo. Pero lo dejé descansar. Duérmete, le dije yo, lo dejé descansar. Le pusieron como 25 litros de suero. Llevaba el potasio alto, iba desvanecido. Todo el día había jugado fútbol y basquetbol, porque es lo que le encanta a él, y eso fue lo que lo desvaneció. En ese momento yo le dije yo al Señor, bueno, que se haga tu voluntad, Señor, y te agradezco por estos momentos, porque me tomas en cuenta a mí, a mi hijo y a mi familia. En ese momento yo sentía paz en la tormenta, hermanos. Hasta como a los 5 días vine a llorar yo por lo que había pasado. ¿Sabes por qué te cuento esto? Porque a veces te están pasando milagros y todavía no crees en el Señor. Todavía sos incrédulo. Todavía somos incrédulos. Yo glorifico el nombre de Jesús por esos momentos, porque desde esos momentos yo aprendí a valorar más la palabra de Dios. A veces no queremos pero ni congregarnos, y a veces cerca vivimos y nos cuesta venir a la iglesia, pero hasta que te pasan los procesos aprendes a valorar los momentos del Señor, porque cuando el Señor te llama y te dice ven cuando estás bien, no quieres venir a la iglesia. Entonces, no va a traer a las malas el Señor. No va a traer a las malas. Así fue como yo aprendí a dedicarle más el tiempo al Señor. ¿Verdad? Glorifica el nombre del Señor, hermanos, que es lo único que tenemos nosotros en nuestras vidas. Es lo más grande. Es lo poderoso que tenemos, es lo que nos da vida. Si estamos aquí todavía moviéndonos es por la gracia de Jesucristo. Gracias, hermana. Es por la gracia de Él. Te alabamos, Señor. Bueno, hermanos, creo que estas han sido mis palabras para ustedes, y con la ayuda del Señor le doy gracias al Señor. Le doy gracias a Dios por haber estado en este momento, en este lugar, compartiendo con ustedes. Le agradezco a Dios por este privilegio, y a mi hermana pastora también, que me tomó en cuenta. La palabra del Señor y ese poder profético del cielo. Radio a las Naciones desde Oklahoma City,
Sintonízala